Este programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión. Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa que se realiza con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión, la investigación del Centro Virtual Isaacs, de la Escuela de Literatura de la Universidad del Valle. Y bueno, hoy estamos aquí en el Museo Jairo Varela, en el centro de Cali, en la plazoleta que lleva su nombre en homenaje a este gran músico. Este es un gran proyecto que tiene Cali, dirigido por la hija de Jairo, Cristina Varela, con la asesoría del escritor Humberto Valverde. Bueno, y hoy tenemos a un invitado muy especial, muy ligado precisamente al grupo Nietzsche, gran amigo y colaborador y de muchos años con Jairo Varela. Estamos hablando de nuestro amigo, el gran trompetista, arreglista y compositor José Aguirre, con el que vamos a hablar muchísimo aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí Conversan 2 con José Aguirre. Lo último que vi fue tu Cali Salsa Big Band en el Barrio Obrero, ahora con motivo del Festival Mundial de la Salsa en Cali. Y bueno, esa es una cosa maravillosa para Cali, que exista una orquesta de esas. Y la pregunta pues obligada es, ¿qué significa eso en tu proyecto musical y qué quieres hacer con esa maravilloso proyecto? Bueno, es un sueño que tuve por muchos años, toda la vida, desde que empecé a estudiar música. Siempre me gustó los big bands, siempre me gustó tocar en un big band, nunca había podido hacerlo. Y cuando surgió la oportunidad en el año 2013, creo que fue, los World Games aquí en Cali, me convocaron para hacer la música de la apertura, la parte de salsa. Entonces, esa banda la había visto el Mulato, que es un hombre que le gusta mucho también este tipo de proyectos. Y entonces me dijo, haz la música con la Big Band. Ese es el momento para mostrar la Big Band. Entonces, claro, se dio la oportunidad y pudimos salir por primera vez en ese opening de los Juegos Mundiales aquí en el estadio. Y a partir de ahí he ido paulatinamente avanzando con el proyecto. He hecho dos conceptos musicales. El primero fue hacer una historia, como un documento histórico de todo lo que han sido las ferias de Cali, los éxitos de las ferias de Cali. Hicieron un disco. Hicimos un disco doble con doble DVD. Fue muy bien recibido por la crítica y por la industria aquí en Colombia, y logré lo que quería, que era que la gente tuviera eso como un documento histórico de la ciudad. El segundo concepto, que se llama Lo que trajo el barco, ya es de salsa, y es la historia de cómo llegó la salsa aquí a Colombia. Y entonces hice una investigación pues con los eruditos y en la materia, y entonces grabamos esa música que empezó a llegar en los años 40 y 50 aquí, cuando no se llamaba salsa aún, sino que eran los ritmos originales como mambo, cha-cha-cha, la pachanga, el bugalú, todo eso. Entonces, lo que le molestaba a Tito Puente, decía, no es salsa, eso se llama mambo, cha-cha-cha, a él no le gustaba exactamente. esa mezcla. Esa mezcla, sí. Entonces, esos dos discos hemos hecho y hemos tenido muy buena aceptación. Me hace muy feliz pensar que hay mucha gente que todavía quiere ver esas cosas, a pesar de estar en una época tan electrónica y tan facilista de la música. Hay un circuito de gente culta que quiere oír estos big bands y que le da un valor a eso. Entonces, por esa razón estamos trabajando con el proyecto y cada vez tengo más ganas de hacerlo. El objetivo es empezar a hacer festivales por el mundo. En Europa hay mucha apertura a este tipo de proyectos, y en Latinoamérica hay muchos festivales también que
que están dispuestos a llevar ese tipo de proyectos para mostrarlo. Entonces pues es una lucha fuerte, pero ahí estamos dando la batalla por la música viva. Bueno, y el trabajo que hiciste con algunas de las composiciones más importantes de Jairo, también con la Big Band, que es una de para mí, de las cosas más hermosas que has hecho en los últimos 3-4 años, que lo tuviste aquí en el hallazgo, estuvimos ahí. Hablemos un poquitico de algo que es bueno que conozcan nuestros televidentes. Ese proyecto tú lo iniciaste estando Jairo vivo y él lo alcanzó a ver. ¿Qué hablaron ustedes y qué impresiones tuviste, intercambiaste con el maestro Varela? Claro, bueno, ese proyecto es un proyecto más minimalista porque fue un proyecto de solista con la trompeta y yo se lo alcancé a mostrar a Jairo. Jairo fue a mi estudio un día a escucharlo, él lo escuchó con Cristina precisamente y a él le gustó mucho. Me dijo que él pensaba, porque yo le había hablado antes de eso, que él pensaba que los iba a grabar en salsa. Cuando él vio que era soul y que eran otras formas, otro género, todo descendiente del jazz. Entonces le gustó muchísimo y le gustó mucho la parte armónica. Me dijo que le gustaba mucho todo el ingrediente armónico y el aporte que tenía, que le había hecho y ese día me firmó el permiso, porque yo lo que necesitaba también era que él me diera la firma de que podía sacar ese disco, porque obviamente eran sus canciones, sus obras, y lo firmó allí pues fue la última vez que fue a mi estudio, ¿no? Porque un poco tiempo después el maestro se fue, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a esta interesante conversación con José Aguirre. Bueno, continuamos aquí con José Aguirre y bueno, históricamente tienes un vínculo de muchísimos ya, a lo largo de los 35 años del Nietzsche. Estuviste con el grupo primero como trompetista, como arreglista, colaboraste tanto con Jairo y ahora vuelves al grupo Nietzsche. Vi el concierto tuyo en el Mundial de Salsa en la Plaza de Toros y bueno, ¿qué ha sido eso de volver al grupo Nietzsche ahora con los 35 años? Bueno, yo antes que nada me siento supremamente agradecido, honrado, porque la marca y la empresa Grupo Nietzsche me haya buscado nuevamente. Yo estuve por 10 años, cuando estaba Jairo vivo, como director de la orquesta también. Fue el tiempo en que Jairo ya empezó a no viajar más. Y yo fui el director por 10 años y coproductor, hice con él la coproducción de 11 álbumes más o menos, no recuerdo exactamente si 10 o 11, los arreglos y las trompetas de toda esa música. Y ahora el grupo Nietzsche pues en cabeza de Yanila y los hijos de Jairo me convocan nuevamente. Para mí es realmente importante. Eso comenzó en diciembre del año pasado, del 2014, cuando ella me cita para un almuerzo, una reunión, y me propone producir el nuevo disco, que es el disco de 35 aniversario. Yo acepto inmediatamente, gustosamente acepto. Y ella me empieza a decir que la direccione, que le ayude para dónde ir, porque pues sabemos que Yanila es una excelente mujer y una excelente mujer de negocios, pero que ninguno de los hijos de Jairo es músico. Entonces necesitaban un direccionamiento de hacia dónde ir. Yo empiezo a trabajar en eso y más o menos en febrero nos damos a la tarea ya de grabar. En el transcurso de la grabación se va dando ya un acercamiento más allá, y ella, dado que le gusta mucho lo que estamos haciendo, plasmando en el disco, empieza a decirme que por qué no le doy la oportunidad de hacerlo en vivo también, de llevar todo eso que estamos plasmando a ponerlo con el grupo Nietzsche en escenario. Y conversamos durante esos 5 meses de la grabación, y para el final de la grabación pues ya estábamos de acuerdo y tomé la dirección general del grupo como productor y arreglista y compositor también, porque compuse una canción en el álbum. Ahí lo vi. Una canción que se llama Herederos de un legado, que escribí en honor a Jairo,
y a su familia. Bueno, y hay algo que se liga mucho con Varela, y es que de todas maneras en su música es una marca el origen chocuano, o sea, los aires del Pacífico, hizo mucha cosa. Yo aprecio mucho, por ejemplo, ese disco que se llamaba Golpe de Folclore, que recoge todo eso en formatos de la salsa. Y hay mucho ahí del Pacífico. Tú también te has empezado a acercar a esa música para darle, dijéramos, tratamiento y elaboración en estos nuevos ritmos, en estos formatos. Pero te quería preguntar, porque le contemos a nuestros televidentes, es decir, ¿qué potencialidades le ves tú a esa música y lo que ya hace camino recorrido por el propio Jairo? Claro. Bueno, para empezar, de lo que estabas diciendo antes, yo tengo un especial cariño y un especial gusto y admiración por todo lo que es la cultura del Pacífico. Soy feliz yendo a Quibdó, me gusta ir a Buenaventura, me gusta tocar. Siempre he dicho que los lugares más ricos para tocar esta música salsa y obviamente la música folclórica pues son estas ciudades. No hay un éxtasis más chévere que tocar en Quibdó, por ejemplo, me fascina. Entonces, dada mi cercanía con Jairo, desde año 90 que lo conocí, mi cercanía con Alexis Lozano también, con Nino Caicedo, se da empiezo como a buscar, a ahondar en lo que es la música del Pacífico y me gusta mucho. Con Jairo tuve la oportunidad de hacer, dentro de todas las producciones que hicimos, algunas cosas, por ejemplo la Canoa Ranchada, que la hicimos en el año 95, que fue un éxito insospechado porque lo pusimos en un álbum como un relleno de la producción. Un éxito, nada feria. Resultó siendo el éxito, sí. Entonces, por esa razón, puedo decir que he conocido mucho de la música del Pacífico. Jairo es un hombre que transpiraba su Pacífico todo siempre y amó sus raíces. Y eso lo trajo a la salsa. Por eso tiene un sonido característico y un sonido diferente a la salsa del Gran Combo, a la salsa de la ponceña, a la salsa de todo el mundo. Y respecto a la pregunta, yo pienso que el pulmón de la música está en el Pacífico. El pulmón de la música de Colombia y de mucha de la música que se va a dar en el mundo está en el Pacífico. Lo que pasa es que hay que saber enfocarlo y hay que pensar que las oportunidades se tienen que dar aquí primero. Por eso el Petronio Álvarez me parece tan interesante que ya sea un festival que es Patrimonio de la Humanidad, pero me parece triste que el Petronio Álvarez no sea la catapulta para que esos proyectos del Pacífico se vayan al mundo. Me parece muy bien que hagan la parte purista, eso debe mantenerse, pero tiene que haber una sección del festival, a mi modo de ver, en la que se apoyen las nuevas propuestas y se les dé alas para poder llevarlas al exterior, porque si aquí mismo no tiene eco una propuesta nueva, entonces ¿dónde la va a tener? Es muy importante eso. Es como el festival de acordeones. Eso es tradicional y es purista, pero siempre le dan también la importancia a los nuevos proyectos y por eso el vallenato tiene el auge que tiene y por eso está tan fuerte en los Grammy y en todo el mundo, porque ellos conservan su cultura, pero apoyan los nuevos talentos también. Pero, y cuéntanos un poquitico, para seguir en el Pacífico, un hijo de Buenaventura como Yuri Buenaventura, estás trabajando con él, y contémosle a nuestros espectadores en qué consiste ese proyecto tuyo con Yuri. Bueno, con Yuri Buenaventura hay una conexión ya de muchos años. Justamente cuando yo me retiré de Nietzsche, en el año 2000, me fui a trabajar con Yuri y empecé a manejar toda su carrera a nivel como productor, como arreglista y como trompetista, también director de su orquesta. Hemos hecho una trayectoria grandísima, he visto pues todos los logros que él ha tenido con su música y actualmente este año, cuando terminé de producir el disco de Nietzsche, le hice un disco a Yuri Buenaventura también, que va a salir ahorita en el mes de diciembre en toda Europa. Es un disco que hace rato se lo estaba proponiendo a Yuri y él no me había hecho caso. Esta vez
firmó con Sony Music bajo el sello Jazz de Sony en Francia, y Sony se lo propuso también. Entonces llevamos a cabo una producción que yo creo que es una de las más importantes que hemos hecho con él, y creo que uno de los discos más interesantes que he hecho en mi carrera también. Es un disco en el que se crea un puente fraternal entre la cultura latina y la cultura francesa. Entonces son canciones muy reconocidas por los franceses, las canciones que los franceses más han amado, de sus más queridos compositores como Jacques Brel. Pero bueno, Jacques Brel es belga, pero obviamente los franceses lo adoran. Música de Aznavour, música de Georges Brassens, imagínate. Música de una cantidad de Edith Piaf, bueno, una música impresionante. Entonces, sí, los clásicos de la música francesa. Exactamente. Maravilla. Entonces hicimos esas canciones cantadas por un latino que es Yuri Buenaventura, pero en francés, cantado en francés, y los ritmos los hicimos todos con ritmos latinos. Entonces hay mambo, hay cha-cha-cha, hay bolero, hay guajira, hay son, hay una gama inmensa de colores y de ritmos. Y digo colores porque el disco tiene diferentes orquestaciones. Hay 4 canciones en formato de Big Band, hay unas canciones en formato de son con 3 cubanos. Bueno, es un disco supremamente interesante, sale con el sello Jazz de Sony Francia, y a pesar de todo lo que está sucediendo en este momento con la cuestión del orden público y del terrorismo en Europa, es un disco que tiene una gran expectativa por parte de la disquera, y según he estado hablando con Yuri, no se ha entorpecido para nada el proceso que quieren llevar con el álbum, a pesar de estar viviendo la situación que está viviendo en Europa en este momento. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a seguir conversando con José Aguirre. Bueno, aquí seguimos con José Aguirre. Nos estaba hablando de su última producción con Yuri Buenaventura. Y yo veo que tú has hecho muchos trabajos, por ejemplo, para grandes músicos. Y es uno de tus anhelos entrar, dijéramos, como ya lo estás, en circuitos internacionales, porque nuestra música necesita eso, que Cali ya tiene una gran madurez, y quisiera que nos hablara un poco sobre la generación de músicos que tenemos hoy en Cali. Bueno, eso es un motivo de orgullo hablarlo, y lo digo así con el pecho abierto, porque el nivel, hubo una época en que aquí envidiábamos mucho el nivel de los músicos internacionales, y hablo en la música latina básicamente como de los músicos puertorriqueños, cubanos, y por ejemplo en Venezuela, que es un nivel musical muy alto desde hace muchos años. Pero hay un no sé si decirlo fenómeno, porque no es un fenómeno, es producto de que la gente se puso a estudiar, los músicos se concientizaron de que había que poner el nivel más arriba, y hoy día estamos viviendo una etapa muy interesante con el nivel musical que hay. Hay una gama de músicos pianistas, entonces hay de diferentes géneros, hay pianistas de jazz supremamente interesantes. Para salsa, pues aquí es la mata. Todo artista que viene de afuera y que usa músicos para sus orquestas, sus acompañamientos, lo he oído de muchos, y no porque lo oiga, sino porque uno lo sabe por lo que ve, que los mejores acompañamientos y las orquestas mejores que están teniendo, incluso de las que les arman en Nueva York y en Puerto Rico y en todo lado, las están teniendo en Cali. Entonces eso en cuanto a la salsa, pues es, digamos que sabido ya en todo lado. Pero hay un digamos que un hervidero como un emergimiento de otros géneros. El jazz, por ejemplo, es una cosa maravillosa lo que se hace en Cali. Sí, el jazz, y lo que sucede con la música del Pacífico, y lo que se encuentra, todo ese encuentro de culturas que está habiendo aquí. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, y para mí es solamente comparable con lo que sucedió en Nueva York en los años 60 y 70, que es cuando un músico de la salsa
se encuentra con un jazzista y le dice, venga, hagamos este arreglo juntos a ver qué pasa, usted me da su música y yo pongo la mía, y ahí fue que se dieron cosas tan interesantes en Nueva York. Eso está sucediendo aquí. Yo creo que estamos a puertas de empezar a ver una calidad de música y unas propuestas muy grandes a nivel de diferentes géneros. Aquí hay buen rock, hay buen pop, hay obviamente música folclórica muy buena, hay muy buen jazz, la salsa es, digamos, que nuestro estandarte y con lo que podemos hablar más a boca llena. Entonces creo que estamos en un momento interesante para proponer cosas. Bueno, recientemente creo que para la Filarmónica Nacional hiciste un arreglo tuyo de música del Pacífico. Cuéntale un poco a nuestros televidentes en qué consistió eso, porque es extraordinario que tú también estés elaborando cosas con nuestra música del Pacífico. Correcto. Para el año pasado, en el marco del Festival de Jazz al Parque, Bogotá, recibí una llamada de la organización, y entonces me dijeron que iban a hacer en el festival, lo iban a hacer con folclore jazz de todo el país. Entonces el maestro Zumaque era el encargado de hacer la parte caribe. Otros 3 maestros que no recuerdo ahora muy bien el nombre, otro hizo algo con arpas de los llanos y eso, y ellos tenían la Bogotá Jazz, la Bogotá Jazz Big Band para eso. Entonces me dijeron que ellos querían que yo hiciera la obra del Pacífico, era componer, porque no era solamente hacer un arreglo, sino componer la música. Y entonces yo compuse una suite que se llama Aguaje y Manigua, la titulé. Y la envié para el festival, me envié toda la composición, y para mi felicidad fue la obra más aplaudida del Festival de Jazz el año pasado en Bogotá. Entonces eso también abre unas perspectivas y unas cosas interesantes para lo que es estas propuestas de este tipo de obras. Como me gustó tanto, como la escuché con la Bogotá Jazz Big Band, lo grabé con la Big Band mía y ya tengo la grabación hecha. Me falta solamente de pronto escribir unas 3 obras o 4 más y sacar un álbum con eso de jazz folklore pacífico en Big Band, que no se ha hecho nunca. En el Pacífico nunca existieron Big Bands. No. Las Big Bands en Colombia existieron fue en el Caribe, con Lucho Bermúdez, con las orquestas reconocidas de allá, pero en el Pacífico no han habido, y eso me da muchos deseos, y ya estoy en ese plan de desarrollar un disco de Pacífico en Big Band con énfasis en el jazz. Ahora, mira, un anuncio extraordinario que le hace José, y va a ser un gran regalo para la música. Este es un hombre muy joven y sin duda alguna uno de los talentos más grandes que tenemos aquí, con mayor futuro. Pues ha sido un placer, José, tenerte aquí. Habrá otras oportunidades aquí en Conversan 2. Los espero en una próxima oportunidad. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.